Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. Hoy hablaremos de los temas más importantes de la semana y bueno, pues uno acaparó toda la agenda pública. Estamos hablando del escándalo del presidente Jimmy Morales y su familia. Para profundizar un poco sobre esta situación, Carolina, tú que cubres el Ejecutivo, cuéntanos a detalle qué fue lo que sucedió esta semana. Bueno, pues primero estuvimos muy atentos a justo el mensaje que lanzó el presidente Jimmy Morales a través de las redes sociales, un mensaje que vino a sorprender, creo yo, a todas las redacciones de este país, al adelantársele al Ministerio Público y a la CICIG, señalando que su hijo, que vivía en otro país, y su hermano estarían viéndose involucrados o estarían siendo parte de una investigación que ya todos conocemos, el botín del registro de la propiedad, y al mismo tiempo hacía una separación en su calidad de mandatario con este caso que involucraba a su hijo y a su hermano muy cercanos al presidente. El presidente lanza este mensaje y fue ahí donde empezó a indagarse qué tipo de investigación era de la que el presidente se refería, ya que la CICIG y el Ministerio Público no habían adelantado nada, y pues desde ahí comenzó la crítica, digámoslo así, contra el presidente Jimmy Morales, una que se suma a una serie de crisis que vimos desde el inicio de su administración. A ver, crítica y también aplausos por otra parte, porque había sido él quien había llegado a decir en primera instancia esto que sucedía en el seno familiar. Pero ahora, ¿qué tan grave es esta situación para el presidente Jimmy Morales? Porque estamos hablando de un caso serio de corrupción que toca a las personas más cercanas de él, ¿no? La anotación que quisiera hacer es que independientemente de las valoraciones judiciales que debe hacerse, porque creo que deben hacerse en materia de que el presidente haya salido a madrugar al Ministerio Público y la CICIG, creo que en términos de estrategia política tiene que ver con que el presidente trate de salvar su gestión. Si esta información de que su hijo y su hermano están siendo parte de una investigación en la que ya nos deja claro si sigue el Ministerio Público que hay algún nivel de responsabilidad penal, pero lo que hace falta es determinar cuál es ese nivel. Si eso sale en un medio de comunicación o eso sale de parte de alguien de la oposición, el presidente se hubiera visto en un aprieto mucho más grande. Entonces, creo que él logra liberar presión sobre él y sobre su gobierno al adelantarse. En términos de estrategia política creo que fue acertado, en términos legales creo que puede meterlo en algún nivel de aprietos, porque en efecto nos madrugó a todos. Sí, había que dejar que esa investigación madurara. Lo decía Carolina, fue un tema que tomó a muchos por sorpresa, pero ¿cuán grave puede ser esto? O sea, ¿será que es más grande de lo que podemos imaginarnos? Hay varias lecturas que se pueden hacer en este caso, en ese sentido, y yo creo que él está pagando los pecados del hijo, ¿no? Y hay mucho de sentido en que él salga y del hermano, pero a ver, lo que estamos viendo es, y lo conversábamos hace un momento, que si a esos niveles a los que ellos tenían acceso para poder tener negocios ilícitos con el Estado o no, pero de cualquier manera, bueno, en este caso sí, ya estando en el poder y teniendo acceso a muchos más recursos, es como hacete fama y échate a dormir. El tema es que ahí fueron que 90,000 quetzales o yo qué sé, pero al final de cuentas, si ellos tienen acceso a 90 millones, pues igual lo van a hacer. Entonces aquí lo que se está demostrando no es el grado, sino la acción en sí. O sea, hay que recordar obviamente que en su momento, en el momento en el que pasó esto, obviamente el Jimmy no era presidente. Y esa es otra de las cosas que hay que tomar en cuenta. O sea, Jimmy no tiene esa estructura que tuvieron todos los presidentes que han habido. Digamos que no tuvo una estructura militar detrás de él, como sí lo tuvo, por ejemplo, Otto Pérez Molina, o como lo tuvo en su tiempo Berché o Colom, que tenían una estructura política detrás con partidos sólidos. Jimmy no lo tiene, y eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, se está quedando solo porque no tiene esa estructura. Bueno, pero y está luchando contra muchísimas detrás, cosas, ¿no? O sea, ya sabíamos que se estaba quedando solo, pero ahorita lo estamos comprobando, no tiene de dónde jalar, y eso también es una prueba de la debilidad
del gobierno de Jimmy Morales. Yo creo que lo que hay que ver ahora es qué va a pasar de aquí para adelante, porque estamos viendo que el presidente prácticamente entrega a su hijo y a su hermano, pero todavía falta qué tanto pueda tocar o alcanzar esta investigación al presidente, que de momento no es así, hay que aclararlo, el presidente no está siendo señalado de momento en ninguna investigación, pero estas relaciones que tiene el presidente, como por ejemplo con Otmar Sánchez, que es el propietario del restaurante Fulanos y Menganos, también puede direccionar hacia algo podría involucrar ahí, o no al presidente, pero son las investigaciones. ¿Será que si realmente entrega él a su hijo? Y yo más creo que viene siendo una especie de blindaje. Yo creo que sí. Y esto tiene que ver con algo que está cambiando en materia judicial en el país. Que es, sí, esto era impensable con Otto Pérez Molina. O irse más, Valdetti, que era el mismo patrón, ¿no? O andate más atrás con Álvaro Colón, porque no necesariamente hay pruebas, pero se hablaba mucho que uno de los hijos de Colón, el cantante, fue beneficiado con un estudio de Ángel González para grabar discos. Ahí había un conflicto de interés. Pero nunca prosperó. Pero nunca prosperó. Hoy lo que vemos es un presidente diciendo, miren, a ellos se les está investigando y que proceda la investigación. Pero la forma anterior no puede haber una separación en ese sentido, no creo que haya una separación. Es una lectura muy general y hoy sí insisto. La situación está de que el presidente dice, bueno, ya, estoy diciendo esto, pero es hasta acá se muere el tema, yo ya no voy a hablar. Es un ligadazo. Es un ligadazo y en efecto el presidente no debe hablar. O sea, ¿qué va a hacer? Yo coincido. Yo justamente escuchaba esta semana al analista Renzo Rosales y coincido mucho en su análisis de que es mejor que el presidente no hable, porque aunque hable, puede decir algo que estaría relacionándola con la investigación. Pero que no diga que es para no afectar el proceso, porque lo afectó desde un inicio. Desde luego. Y si te das cuenta que ya hay por lo menos un par de ministerios que se pronuncian, eso también deja mucho que decir. Lo que pasa es que es como el respaldo, pero ¿a quién están respaldando al final de cuentas? No es al presidente, es al hijo y al hermano, porque el presidente no está involucrado aparentemente en este tema. Entonces lo que estás viendo también es una estrategia de Estado para tratar de cubrir un posible delito, que de hecho yo considero que de acuerdo a lo que tomó las medidas que tomó el Ministerio Público en cuanto a arraigo, creo que hay responsabilidad definitivamente. Bueno, entonces para ustedes, muy breve, ¿hay o no hay corrupción en este caso? ¿Qué es lo que prevén? Muy breve, muy breve. Yo creo que sí, obviamente. Si hay falsificación de facturas, hay corrupción. Yo creo que no le llega al presidente. Y creo que tenemos que abordar esto con mucha mayor profundidad. Yo creo que hay una corrupción que no alcanza gran magnitudes como lo vimos el año pasado, pero que sí viene a afectar la figura presidencial. Bueno, finalmente creo que estuvimos quizá ante las puertas de lo que pudo haber sido una nueva línea, no lo sabemos todavía, habrá que esperar qué es lo que dicen las autoridades al respecto, cómo avanza esta investigación en este caso, ya hacía énfasis el Ministerio Público y la CICIG, hay que profundizar en esta situación, en todo lo que sucedía en el registro de la propiedad. Vamos a un corte comercial, agradecemos que siga acá en sintonía de Noticiero Guatevisión.